Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de Vagabundeando, el programa que los lleva a disfrutar de los lugares más divertidos y entretenidos de la Ciudad de México. Y con la imagen de Atlantis a mis espaldas, comenzamos este recorrido. Así que, a vagar se ha dicho. El día de hoy nos encontramos en dos lugares sagrados para la lucha libre en México. Me estoy refiriendo a la Arena Coliseo y a la Arena México. Esta última llamada por muchos la Catedral de la Lucha Libre Mexicana, ubicada en la Colonia Doctores de la Ciudad de México. El origen de la lucha libre en México se remonta al siglo pasado durante el tiempo de la intervención francesa en 1863. Para el año de 1910, en plena Revolución Mexicana, llegó una compañía de teatro italiana y su campeón Giovanni Relesevich. En ese mismo año, una de las principales empresas de lucha de Europa, encabezada por Antonio Fournier, presentaría en el Teatro Colón un cartel de estrellas como Conde Coma y Nabutaca. El enfrentamiento o rivalidad surgida entre ambas empresas causaría furor entre el público y los empresarios descubrirían un negocio redituable. En 1921 llegarían más compañías con sus respectivas estrellas, como Contan Le Marin, que presentó a León Navarro, ex campeón en Europa, así como el rumano Sond, entre otros. 2 años después regresarían presentando en su cartel al japonés Kawamura, quien junto a Hércules Samson actuarían en el Frontón México. Un mes de septiembre de 1933, Salvador Luterot González funda la empresa mexicana de lucha libre, hoy conocida por todos como el Consejo Mundial de Lucha Libre. Corría el año de 1929 cuando Salvador Luterot presenciaba un encuentro de lucha libre en el Liberty Hall del Paso, Texas. Fue ahí que despertó su ambición por presentar espectáculos de lucha libre en México. Para llevar a cabo este sueño, Salvador Luterot se dio a la tarea de buscar un lugar para presentar este deporte espectáculo, contactando a los señores Lavergne y Fitten, empresarios boxísticos de la Arena Nacional, hoy Palacio Chino, sin obtener resultados favorables. Por otro lado, existía otro recinto, la Arena Modelo, la cual se encontraba prácticamente derribada. Salvador Luterot habló con los entonces propietarios Víctor Manuel Castillo, convenciéndolo que le arrendara dicho lugar. Hubo que acondicionar la arena, pues carecía de techo y tablones. Se debía adecuar para poder presentar la función inaugural de la incipiente empresa, en la que se presentaron luchadores como Chino Achú, el norteamericano Bobby Samson, el irlandés Cyclone Mackie y el mexicano Jackie Joe. Siendo el 21 de septiembre de 1933 a las 20 horas, que se presentó la primera función de lucha libre en México. Desde entonces, millones de personas se sumarían a las filas de seguidores de este popular deporte. Las primeras funciones no llamaban la atención del público, por lo que Salvador Luterot decidió crear un cartel conformado por extranjeros. Tal es el caso del norteamericano Ray Ryan. La idea del ahora empresario era forjar luchadores mexicanos, combinándolos para que adquirieran experiencia entre los luchadores extranjeros. Debido al apabullante poder de convocatoria que ya representaban las funciones de lucha libre, don Salvador decide emprender la construcción de un nuevo local. La antigua Arena México fue demolida el 7 de octubre de 1954 para trasladarse a la Colonia Doctores. Este nuevo inmueble albergaría 17.678 aficionados en una superficie de 12.500 metros cuadrados. Todo esto bajo la inspección del Departamento del Distrito Federal. Es así que el 27 de abril de 1956 se declaró inaugurada la nueva Arena México.
opinión de los medios impresos de la época no se haría esperar, como por ejemplo el diario deportivo Esto, quien comentó al respecto: hoy abre sus puertas la nueva Arena México. Por hoy se abrirán las puertas de la nueva Arena México, que será un orgullo para el México deportivo. Será uno de los mejores espectáculos bajo techo en el mundo entero. Con capacidad cercana a los 20,000 espectadores, la nueva Arena México fue construida aprovechando los nuevos adelantos técnicos en la materia y puede asegurarse que todas las localidades estarán aglomeradas. Luchará a una caída sin límites de tiempo. Al año siguiente de la inauguración de la Arena México, la suerte le sonrió a don Salvador Luterot, pues su cachito de lotería número 4242 salió premiado con 40,000 pesos. Es así que comenzaría entre las décadas de los años 40 y 50 el auge de la moderna lucha libre mexicana. Así es, amigos, don Salvador utilizó el premio del concurso para crear otro local, la famosa Arena Coliseo, inaugurado un 2 de abril de 1943. Grandes duelos se dieron cita en ese lugar, como por ejemplo el acontecido entre Black Shadow y el Santo, jugándose las máscaras y siendo visto por miles de personas. Ha llegado el momento de irnos un pequeño corte comercial, pero ustedes no se desconecten porque al regreso les voy a platicar todo sobre la leyenda de Santo, el enmascarado de plata, así que regresamos. Inspírate, ve. Como se los comentaba antes del corte, Santo, el enmascarado de plata, mejor conocido por todos como Rodolfo Guzmán Huerta, nació un 23 de septiembre de 1917, siendo el quinto hijo de 7 hermanos. Rodolfo perseveró para obtener un lugar dentro de las carteleras de lucha libre, utilizando apelativos como el Rudy, diminutivo de su nombre, Hombre Rojo, el Murciélago Segundo y Demonio Negro. Rodolfo obtuvo su distintivo nombre por petición del referí estrella de la entonces empresa mexicana de lucha libre, hoy Consejo Mundial de Lucha Libre, Jesús Lomelí, quien le dio a escoger entre varios nombres, tales como el Diablo, el Ángel y el Santo, escogiendo este último. Confeccionándose él mismo la propia máscara, con tan solo 7 pesos, el material era de piel de cerdo, y se dice que este era un verdadero horno. Su gran debut lo hizo el 26 de julio de 1942, enfrentándose al Lobo Negro. El enmascarado de plata a lo largo de su carrera cosechó muchos triunfos, como campeón de peso welter, peso medio, semipesado y mundial de peso medio. Siendo un luchador virtuoso, inmortalizó varias llaves, entre las que destacan la de a caballo y la descorchadora. De entre los combates del Santo más memorables podemos señalar el que sostuvo contra Black Shadow, una batalla reñida del cual el Santo saldría victorioso al someter a Black Shadow con la famosa llave conocida como la rana. Fue tanta la popularidad que obtuvo el Santo que pronto se le elevó a la categoría de defensor de la justicia, siendo protagonista de un cómic semanal que se empezó a publicar en octubre de 1951, añadiéndole el distintivo El Enmascarado de Plata. Ya fuese luchando en la pantalla grande contra zombies, mujeres vampiro, mujeres lobo y con todo aquel que hiciera el mal, el Santo se colocó como el héroe nacional que hacía falta en el imaginario colectivo. Este singular personaje durante 50 años de carrera había participado en más de 10,000 combates, desenmascaró y rapó a centenares de luchadores que osaron desafiarlo. La persona detrás de la máscara que diera vida al Santo se llamaba Rodolfo Guzmán Huerta, el cual dejaría de existir un 5 de febrero de 1984.
debo mencionarles que además del Santo existieron otras grandes figuras de la lucha libre mexicana, como fue el caso de Blue Demon, Mil Máscaras y Huracán Ramírez, personajes reconocidos y admirados en todo el mundo. En esta esquina roja, el Santo, Blue Demon y Mil Máscaras. Pues, ¿qué les está pareciendo este recorrido por la Catedral de la Lucha Libre Mexicana, vagabunderos? Me estoy refiriendo a la Arena México. Sin lugar a dudas, es una experiencia única e irrepetible. Sin embargo, ha llegado el momento de que vayamos a la segunda arena de este tour, es decir, la Arena Coliseo. Así que no se desconecten, porque enseguida volvemos. Inspira TV. Pues bien, vagabunderos, en esta ocasión nos encontramos con Guerrero Maya Jr., una de las grandes figuras del Consejo Mundial de Lucha Libre. Muchísimas gracias por concedernos estos pequeños minutos, Guerrero Maya. Sabemos que acabas de terminar tu lucha y debes de estar un poco cansado. Pero a ver, dinos, ¿cómo surge la idea de ser luchador? Mira, surge por pura afición. Desde muy pequeño yo venía aquí a la Arena Coliseo, a la Arena México. Mis papás me llevaban, en ese tiempo existía la Arena Pista de Revolución. Fue puro gusto, pura emoción. Un día encontré un gimnasio de lucha libre, pedí informes y de ahí en adelante me dediqué a lo que es la lucha libre. Llevo 9 años como luchador profesional y empecé a entrenar a los 14 años. Actualmente tengo 28 años de edad. Ay, perfecto. Bueno, ¿y nos podrías decir en qué te inspiraste para crear tu nombre y sobre todo tu máscara? Mira, el personaje del Guerrero Maya Jr. es la secuencia de un personaje que se llamó el Guerrero Maya. Yo soy la versión Junior. En la década de los 90, aquí en la empresa, existió un Guerrero Maya. Yo soy la versión Junior y él utilizaba la misma imagen que yo. No es por eso que yo continúo con ese legado. Perfecto. Bueno, y para todos los amigos que nos están viendo, ¿nos podrías platicar cuáles han sido tus mayores logros como luchador dentro de tu carrera? Mira, he tenido muchos logros. He tenido la cabellera de Black TR, la cabellera de Cyborg. He sido campeón nacional de tríos con Atlantis y Delta, campeón welter. He tenido muchos campeonatos y he disputado muchos campeonatos. He tenido la cabellera de Alex Segura. He tenido muchas satisfacciones. De grandes personalidades en la arena sobre todo, ¿no? ¿También nos podrías decir cuáles son los sacrificios que tú has tenido que hacer como luchador en estos 9 años de carrera? Mira, yo creo que es como en toda profesión, se tiene sacrificios, pero yo no lo veo como un sacrificio porque a mí me gusta mi profesión, me gusta mucho lo que hago y sé que yo lo veo como un proceso el que tengo que seguir. Son procesos los cuales tengo que seguir para llegar al lugar donde estoy y para seguir creciendo. Son muchos procesos los que hay que llevar, estar entrenando, estar aquí en la arena, en el gimnasio. Hay veces que entre los fines de semana no puedo estar con la familia, pero son procesos los cuales me van a traer más satisfacción de las que ya tengo. Exactamente. Y para todos los amigos que nos están viendo, ¿qué les podrías recomendar si quieren ser luchadores? Mira, yo creo que para ser luchador o para cualquier profesión que quieran, echarle muchas ganas, nunca dejar de soñar, nunca dejar la lucha. O sea, si tienen un sueño, seguir por él, persíganlo, luchen ese objetivo, nunca se den por derrotados. Yo creo que ese es el objetivo, esa es la meta en todos lados, no nada más siendo luchador, sino en cualquier lugar, las ganas, el entusiasmo que tengas. Si te fijas objetivos, vas a llegar a todos lados. Pues en verdad, muchísimas gracias, Guerrero Maya, por estas palabras. Y ustedes sigan en este recorrido porque seguiremos visitando lo que es la Arena Coliseo en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Continuamos.
Actualmente la Arena México cuenta con estrellas de alta calidad, como Atlantis, Blue Panther, Místico La Nueva Era y El Último Guerrero. Entrado el nuevo siglo, el 17 de marzo del 2000, la Catedral de la Lucha Libre Mexicana sería testigo de un duelo memorable, una contienda máscara contra máscara entre Atlantis y el Villano Tercero, una emocionante y dramática exhibición de talento luchístico. Con la Atlántida, 24 segundos cuando enfrentó. ¡Cuidado, Villano! ¡Charla, señoras y señores! ¡Cuidado, Villano! ¡No! ¡Villano! ¡No salió, doctor! ¡No pudo salir! Este es el rostro del triunfo. El pasado 13 de septiembre, la Arena México celebró su 80 aniversario, registrando un lleno total para disfrutar el duelo de cabelleras entre Averno y Blue Panther, para rematar con un duelo épico de máscaras entre La Sombra y el Volador Jr. A sorprender, lo que decíamos, la rapidez de Volador Jr. puede ser la clave, pero La Sombra lo sabe. Cuidado, en malas condiciones, Volador Jr. está bloqueado. 2, 3 retiros, ya lo veíamos, señoras y señores. Es así como la Arena México ha visto desfilar a grandes personalidades tanto en máscara como en vestimenta, los cuales con sus elaboradas llaves y sus vuelos espectaculares han conquistado al público de todas las edades, no importando el bando al que pertenezcan, sea rudos o técnicos. Pues bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el pancracio mexicano tanto como yo. No olviden seguirnos la próxima semana a través de nuestro canal de YouTube y dejarnos sus sugerencias y comentarios al correo informacion@inspiratv.com.mx. Yo soy Juan Carlos del Amor y los estoy viendo la próxima semana, así que hasta la próxima.